Bienvenidos a nuestra amada lección de Escuela Sabática Juvenil. Qué privilegio es poder comunicarnos con ustedes nuevamente en esta lección de Escuela Sabática y les agradecemos por compartir, les agradecemos por sus comentarios, por los likes. Nos place mucho ver que la lección la están disfrutando tanto como nosotros. Edwin, bienvenido a esta lección número 10. ¿Cómo estás? David, muy placentero ver que la lección se está viendo, se está compartiendo y cada vez tenemos más vistas. Eso quiere decir que les ha gustado y todo eso. Y eso genera felicidad en uno porque pues el trabajo que uno hace se ven los resultados. Exactamente, tienes toda la razón y qué bueno que podamos hacerlo así y que con la ayuda de Dios podamos seguir esparciendo este mensaje. Edwin, lección número 10, al frente y en el centro. Estos títulos son muy extraños, no son tan como que ya sabemos de qué estamos hablando, pero lo bueno es eso, que sean títulos llamativos y que nos motiven a desglosar la lección de escuela sabática para que podamos ver de qué es lo que estamos hablando. El texto clave lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 3 al 5, y nos dice: Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. En la sección de Más Luz estamos hablando, Edwin, del deseado de todas las gentes ya en el capítulo 29. Y dice: al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito es en los sábados hacer el bien, declaró, poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos. Honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Bueno, Edwin, ¿qué piensas de estas dos partes de la lección hasta el momento? Mire que a veces como cristianos o personas religiosas, a veces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y tratamos de agradar a Dios, pero en ese agrado a Dios hacemos tal vez lo que Él no nos mandó a hacer, sino lo que nosotros percibimos que es lo que debemos hacer. Sí. Y por ejemplo acá los fariseos encontraban que en el sábado no se podía hacer nada. Por ahí hay varias partes donde dice que si caminaban, daban 1000 pasos, hasta ahí tenía que quedarse hasta que el sol se escondiera. Algunas personas no podían estar en el templo. Bueno, podemos mirar diferentes situaciones. Entonces eso era lo que pasaba. O sea, la diferencia en Jesús y los fariseos era totalmente diferente. Y al encontrarse un hombre allí sano, entonces Jesús les dice: lo único que se puede hacer en el sábado es el bien. Exactamente, mira que tienes mucha razón. Y es el sábado en ese ambiente o en ese ámbito se convierte ya en una carga, ¿no? Y hablando en el tema juvenil, Edwin, para los jóvenes en medio de tanta tecnología, por así decirlo, tantas cosas que el enemigo pone en medio de la juventud, el tema del sábado debe ser un tema de regocijo, no un tema de carga, de obligación. Obviamente sin salirnos, y no vamos a ser tampoco endebles por retener jóvenes en la iglesia, pero también debe ser un momento que uno espere, que uno anhele, ¿no? Sí, que agrade. O sea, el sábado debe ser una delicia santa, como lo dice en Isaías 58, 13 y 14. O sea, esa delicia del sábado no sea obligando a las personas a hacer algo, sino que esas personas aprendan a disfrutar ese sábado bonito. Así es, totalmente de acuerdo. En la sección ¿qué opinas? Viene como siempre hablando de la parte dinámica de nuestra lección juvenil y habla más o menos de cuando me enojo. Y aparece allí menos probable 1 o más probable 5. ¿Listo? Entonces allí hay diferentes situaciones, ¿no? ¿Dónde te ubicas en este rango? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos en esta clase de respuesta que me hace enojar? Vamos entonces a ubicarlos a ver
1 menos probable, 5 más probable. Primero, ver que maltraten a los niños. Bueno, yo creo que 5, ¿no? Pues, o bueno, ¿te enoja bastante eso o más o menos? Pues, ¿qué le digo? Es que hay diferentes situaciones, o sea, maltrato es maltrato. Sí, porque No una sé si cosa es castigar otra cosa, sí, y una cosa ya es maltrato, ¿no? digamos el maltrato genera pues por parte de uno como impotencia, como uno Ujú. querer hacer algo, todo eso es algo maluquito, digamos así. Sí, puede ser un 4 o un 5. Mm. Ver que se ignore a los marginados, digamos personas muy humildes o en una situación extrema de delicadeza, puede ser enfermedad o extrema pobreza, que se ignoren por su condición. Eso genera conestación, es más o menos la palabra que se dice. Sí, eso genera un poquito de maluquera por parte de uno. Personas insensibles que se burlan de otros. El bullying Sí, llamado... ya cuando da el bullying ya es difícil, pero bueno, a veces como la parte de molestar y eso, pues sí, pero a los extremos, ¿no? Porque el bullying y puede llevar a cosas muy difíciles. Sí, y dependiendo con quién uno tenga esas chanzas, aunque las chanzas son malas y uno debe de evitarlas, pero pues hay chanzas que se aguantan mientras hay personas que no generan, digamos, reacciones diferentes. Exactamente. Individuos que mienten para proteger sus intereses. Bueno, yo creo que esto puede estar más cercano a muchas personas, muchos de nosotros, ¿no? A Sí, veces es esto como es muy común, muy esto común. se ve muy en el ámbito social e incluso personal. Exactamente, entonces eso puede ser más común, incluso puede ser en nuestro día a día, pueden ser intereses muy sencillos. Y la última, personas en las que confías y que traicionan esa confianza. Es que hablando del tema de confianza es difícil, se demora, como dice el dicho, ¿no? Se demora mucho construyendo la confianza y Para pueden ser, destruirla. exactamente, pueden ser 1000 actos de confianza, un acto de desconfianza destruye todo eso. Y mire lo irónico, eso es como algo irónico. A veces se queda uno con lo pequeñito e Ujú. ignora lo grande. Suele pasar Mm. exactamente. Bueno, Edwin, llegamos a la parte central, a la parte más importante que está en identifícate con la historia para saber básicamente de qué estamos hablando y qué historia nos place contar en esta lección juvenil número 10. Mire que es muy llamativo el título porque dice al frente y en el centro. Y eso Sí, es lo que hace Jesús acá. O sea, Jesús no se pone con titubeo, sino que va al grano. exacto. Y la historia la vamos a encontrar en Mateo 12 del 9 al 14, Marcos del 3 del 1 al 6 y Lucas 6 del 6 al 11. Ahí vamos a encontrar la historia, pero solo les voy a leer dos. Mire lo que dice aquí. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Y había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y como buscaba algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar un enfermo el sábado? Jesús les contestó: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja, se le cae a un pozo y el sábado y no va, y no va y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, si está permitido hacer el bien en los sábados. Y la parte final dice: el hombre se levantó y se puso de pie. Jesús le dijo a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en el sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podría hacer contra Jesús. Mire, aquí hay dos situaciones muy, digamos, muy relevantes Sí. y muy importantes en esos tiempos. Primero porque Jesús se daba a conocer, lo otro porque Jesús vino a sanar y lo otro porque hay personas que siempre buscan acusar aunque haga unas acciones buenas. Y están siempre esperando a ver qué uno lo que uno hace, ¿no? Están simplemente esperando el error. A la expectativa. Y pues Jesús tranquilamente les contesta. En la primera le dijo: ¿quién de ustedes, si una oveja se cae a un pozo, no la levanta un sábado? Porque el sábado, pues más vale la vida de un hombre que la vida de una oveja.
Y eso se relata en el capítulo 29, que es el que hay de plan de lectura esta semana, el deseo de toda la gente. Y la otra, el Señor Jesús les dijo, bueno, les voy a colocar esta otra, digamos, analogía o ejemplo. Entonces le dijo, entonces vuelvo y lo leo, el hombre se levantó y se puso de pie, le voy a hacer una pregunta, ¿qué es permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Qué está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? El bien. Si yo veo una persona que está, digamos, necesita algo el sábado y no le ayudo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿El mal? Y hay que tener en cuenta algo, hablando de esto, Edwin, porque mire, a ver, hay una línea muy delgada en esta situación y te voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguna hermanita de la iglesia, una ancianita de la iglesia, tiene el patio de su casa muy sucio y necesita limpiarlo porque le está obstaculizando algo que ella necesita hacer en su casa, y ella le dice a algún hermano que si el sábado puede ir a ayudarla. Es hacer el bien, pero no es algo que se deba hacer ese día porque se puede hacer otro día, el domingo, un día sacar un espacio para hacerlo, ¿no? Entonces hay que aprender también a identificar qué es hacer el bien, como por ejemplo si uno va por la calle y ve que una señora se cayó en la moto, usted puede ir a ayudarla, a levantarla, ¿sí? Es diferente el momento, la situación, ¿me hago entender? ¿O qué piensas de eso? Sí, claro, estoy muy de acuerdo con ese ejemplo. Porque a veces creemos que el bien entonces es ir a la señora y allarbarle el patio el día sábado cuando se puede hacer al día siguiente. Exactamente. Pero la realidad, el bien es acá, que es un bien ir a visitar a un enfermo, vestir Ujú. al desnudo, Llevar un alimento a alguien. darle comida al hambriento, como se relata en Mateo 25, capítulo 36, en versículo 36 en adelante. O sea, ese es hacer el bien, no es el bien que, bueno, entonces voy a ir a comprar un mercado para la casa porque no me quedó tiempo de hacerlo el Ujú. viernes. Muy bien, totalmente de acuerdo. Entonces debemos ser muy prudentes con eso como jóvenes también y en ese espacio. Sí, y entonces, en pequeñas palabras, el centro del bien viene siendo el sábado. O sea, el centro del Ujú. sábado es hacer el bien a las personas, ser servidor de las personas. Así es, Evin, tienes toda la razón. Lo sabías. A esta sección de lo sabías nos dice: la intención original de las estrictas reglas que los líderes judíos tenían para la observancia del sábado fue preservar su santidad, pero fallaron en revelar el propósito más elevado del día de reposo. Por ejemplo, ¿sabías que si una pared caía sobre alguna persona, la ley permitía que se levantaran y quitaran los escombros para ver si el individuo estaba vivo o muerto? De estar vivo podían ayudar a la persona, pero si estaba muerta debían dejarla ahí hasta la puesta del sol. Esta y muchas más, Edwin, cosas extrañas, extremistas, que lo único que hacían era que las personas quitaran la vista de Jesús en el sábado y se pusieran en sí mismos en una santidad que definitivamente no tenía nada que ver con eso. Sí, mire que todas esas acciones causan en las personas un desprecio por las cosas religiosas. Y porque un ejemplo, cosas que han pasado en estos días, pasó por acá en Colombia, que un pastor estaba tocando y como que violó una niña. Ujú. Personas que la escuchen o personas que no sean religiosas van a generar en ellos como, digamos, algo que que no les va a permitir el hecho de decir no, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para Así qué es. voy a la iglesia si mire lo que se ve? Mire lo que están convirtiendo en la religión. Entonces, eso genera, acciones así generan que las personas le tengan fastidio a las cosas religiosas. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces ahí también debemos ser muy prudentes en estas situaciones. Explica la historia. Vamos a tocar unos dos puntos de allí, de la parte de explica la historia, para no extendernos mucho. Me parece interesante la siguiente, Edwin. ¿Qué criterio aplica Jesús para la observancia del sábado? ¿Tu opinión sobre el sábado cambia de alguna manera la pregunta de Jesús en torno a qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal, salvar una vida o destruirla?
Mire que eso cambia diferente, porque las personas tenían un criterio totalmente opuesto a lo que Jesús les planteó. Así como mencionabas ahorita en punto, en lo sabían, que las personas tenían un punto de vista donde allá tenían que cumplir la ley. Y si la persona estaba muerta no la podían recoger el sábado porque si no ellos se volvían inmundos. Y más un sábado. Entonces cambia de ellos, o sea, Jesús cambia la percepción y la mentalidad de las personas de cómo actuar un sábado. Exactamente. ¿Cómo describirías la reacción de los líderes judíos a lo que Cristo hizo en la sinagoga? Y también complementándola, en tu opinión, ¿cuál es el propósito primordial del sábado de acuerdo con este relato? Aunque ya lo hemos hablado y ya lo hemos desglosado, quiero que también lo podamos resumir en algo muy puntual. ¿Cuál es el propósito primordial del sábado? Hay un versículo muy bonito en la Biblia que es Isaías 58:13, que dice que si retiras tu pie de pisotear mi sábado, de hacer tu voluntad, de hablar tus palabras y lo llamas delicia santa. O sea, ¿cuál es el propósito del sábado? Una delicia. O sea, debe ser una delicia para nosotros y un reencuentro con nuestro Dios en ese día de descanso que Él hizo para nosotros. Así es, que sea un placer y un momento agradable, como decíamos ahora. Dice allí en Puntos de Vista, Alice Walker, novelista y poetisa y ensayista estadounidense. Cualquiera puede observar el sábado, pero para santificarlo se requiere ciertamente del resto de la semana. Muy interesante esa frase. Vamos con la segunda. Para Jesús, lo más importante del mundo no era la exactitud en los rituales, sino la respuesta espontánea al clamor de la necesidad humana. Me quedo con la primera. Y es verdad, porque sí, tú puedes ir el sábado a la iglesia, tratar de santificar el sábado y de seguir, por así decirlo, lo que el Señor desea, pero ¿qué pasa en la semana? ¿Cómo nos comportamos durante la semana? Sí, a veces queremos, como lo hemos dicho en otras lecciones, que a veces creemos que el pecar y rezar entonces va a empatar las cosas. Y Sí, ese no es el sentido de la vida cristiana. exactamente. Bueno, llegamos ya al final de nuestra lección con la parte de aplícala a tu vida. Y en esta sección de aplícala en tu vida, hay una pregunta muy importante que nos debemos hacer. ¿Cuáles son las razones más importantes por las que tú guardas el sábado? ¿Conoces a alguien que observa el sábado como lo hizo Jesús? ¿O quizás conoces a alguien que guarda el sábado como lo hacían los judíos? Que de pronto haya un hermano en la iglesia. Y suele pasar mucho con los jóvenes, los adolescentes, Edwin. A veces tenemos la figura de los diáconos que están allí siempre. No se pare, no salga, no haga esto, ¿sí? Entonces, a veces también, aunque sí la reverencia, claro está, pero también hay ciertas cosas que a veces debemos tener en cuenta. Pero, ¿conoces a alguien, Edwin, que guarde el sábado de esa forma o que de pronto sienta o ha sentido en algún momento que el sábado ha sido una carga? Sí, a veces yo he tenido varias experiencias cuando he viajado para otros lugares que son personas que si uno parpadea 3 veces ya lo están mirando uno como, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Ujú. Pero como decía ahorita, uno no puede, digamos, tratar de bajar las normas de la iglesia o las normas de Dios, pues en cuestiones del sábado. Uno como joven debe de aprender cómo guardar un sábado. O sea, uno no debe tener el sábado como algo pasajero, Exacto. sino que debe tener el sábado como un principio cristiano y un principio de Dios. Eso es lo que pasa con el sábado. Y es un sábado que el Señor mismo lo dice, acuérdate. O sea, no nos los está mencionando, no, pues si quiere, no, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, como jóvenes debemos de aprender a cómo guardar el sábado, pero también debemos de ser, digamos, muy reacios a las acciones que se están haciendo el sábado. Que Exacto. entonces yo tengo sed, pues y tengo sed y no tengo dónde ir por agua, entonces no puedo comprarme una botella de agua porque es sábado. O sea, son situaciones totalmente diferentes. Así es, tienes toda la razón. Recordamos puntos de impacto. Bueno, nosotros nunca tratamos puntos de impacto, pero recordamos Éxodo 28 al 11,
que es un texto que está allí, y Éxodo 31, 14 al 17, que habla básicamente de lo que estamos hablando, de la importancia del sábado. Edwin, dice allí la sección del jueves: confecciona una lista de 10 cosas buenas que quieres realizar este próximo sábado. Recuerda que Jesús siempre sostuvo que el sábado es para hacer el bien y salvar vidas. ¿Qué cosas podrías hacer este sábado para difundir la hermosura del sábado en tu experiencia personal? Considera cómo podrías incluir a un miembro de tu familia o un amigo cercano en tus intentos esta semana. Bueno, allí hay un reto para que cada uno de nosotros nos hagamos un propósito de hacer algo el sábado que sea agradable, que sea bueno y que sobre todo nos produzca a nosotros esa delicia santa, como mencionabas ahora, Edwin, de lo que es el sábado. Así que invitados a hacer este reto de la lección juvenil para que podamos esperar el sábado para decir, uy, vamos, el sábado vamos a hacer este acto bueno, y que podamos también tratar de unirnos como iglesia, como hermanos, como grupo juvenil. Si en tu iglesia estudian la lección entre jóvenes, o si la estudias solamente con nosotros, pues también para que seas ese líder que empieza a formar en tu iglesia un grupo juvenil de lección de escuela sabática. ¿Qué te parece este reto, Edwin? Muy bueno, mire que cuando uno toma todos estos consejos y los aplica más en el ámbito religioso, la vida espiritual crece aún más. Claro. Y uno se va enamorando. ¿Cómo se enamora uno de más de Dios? Conociendo más de Dios. O sea, esa es la forma más sencilla de uno enamorarse más de Dios. Y cuando uno empieza a conocer más de Dios, uno empieza a caer en cuenta, estoy fallando en esto, entonces necesito cambiarlo. Y todas estas acciones que se mencionan acá son buenas. Algo personal que les cuento es que yo madrugaba con unas hermanas hace mucho tiempo. Yo creo que David logró ir con nosotros cuando estaba acá de vacaciones, creo, y madrugábamos los sábados y los domingos. E íbamos y tipo 5 de la mañana y repartíamos chocolate con galletas, Sí. cosas así, Me a acuerdo. las personas que habitan en la calle. Y ver la reacción de ellos era totalmente algo que no se puede explicar. Pero cómo le agradecían a uno solamente por un chocolate y por unas galletas que uno le llevaba. Bueno, qué interesante retomar de pronto un sábado, un domingo en la mañana al mes, pero bueno, qué bueno que recordaste eso, Edwin, porque puede ser un reto que podemos hacernos el propósito. Volver a hacerlo. Exactamente. ¿Recuerda algún sábado que haya sido realmente significativo para ti? Hay sábados donde generalmente, Edwin, uno se impacta más o uno los recuerda más. ¿Qué clase de experiencias te vienen a la mente al pensar en lo especial que fue ese sábado? En Isaías 66, 22 y 23 se nos recuerda que el sábado formará parte de nuestras vidas durante toda la eternidad, así como lo fue antes de que entrara el pecado en el mundo. Imagínate cómo será el sábado en el cielo y piensa cómo podrías iniciar esta maravillosa experiencia aquí en la tierra hoy. Bueno, recordemos un sábado importante. ¿Recuerdas algún sábado que te haya marcado, Edwin, que tú hayas dicho, este sábado lo recuerdo? Yo me acuerdo de un sábado, fue un sábado joven, que lo tuve en una fundación que se llama Las Delicias. David iba allá. Sí. Yo fui una vez allá, había un coro, pero que cantaba hermoso, Uh-huh. como 15 personas. Y fuera los temas también estuvieron bellísimos y uno aprende cosas que uno no sabía. Fuera de eso, pues habían personas allá que lo incluían a uno. Entonces eso agrada más, porque cuando uno llega de primera vez a una parte y lo ignoran, pues uno como que no se siente tan bien. Pero al Exacto. llegar me incluyeron tanto, que en la tarde vamos a ir a repartir esto. Fuimos en la tarde y repartimos literatura. Llegamos, hubo otro concierto muy bonito. Entonces, ¿para qué? Ese sábado siempre hasta el momento lo tengo guardado en mi memoria. Fue muy bonito. Mira, Edwin, y dices algo muy importante, que como jóvenes y como personas que a veces estamos llegando a la iglesia, es muy relevante la confraternización. Sí, si un joven llega nuevo a la iglesia y tú le dices, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, te sientas con él, lo invitas a alguna actividad en la tarde, lo incluyes, eso es algo distinto, ¿no? Y eso puede marcar la diferencia. Qué bueno que los sábados los podamos utilizar para ese enfoque también.
Bueno, hemos llegado al final de nuestra lección juvenil. Esperamos haber compartido con ustedes esta lección de una forma clara, sencilla, que podamos comprenderla. Y la invitación es a que el sábado sea una delicia. Y si de pronto por algún motivo está haciendo una carga, porque también puede ser que esté llegando el sábado y para nosotros sea como que, ay, el sábado sí, tengo que ir porque mi mamá va, porque me dicen que vaya. Bueno, diferentes situaciones, pues que por medio de lo que hemos aprendido hoy, busquemos desde nosotros mismos qué podemos hacer el sábado para que poco a poco vaya convirtiéndose en esa delicia que el Señor desea para nosotros. Edwin, ¿te parece si obras exclusivamente por el sábado, por los jóvenes, para que podamos cada día fortalecernos en el sábado y que pueda ser esa delicia para nosotros? Claro, vamos a orar. Amante y poderoso Padre que moras en los cielos, gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de otra vez grabar esta lección. Y ya nos cuentan la importancia del sábado, pero más la importancia de hacer el bien en el sábado. Ayúdanos a poder tener ese sábado como una delicia santa, poder hacer tu voluntad en el día sábado y ser reverentes cuando estemos en la iglesia, aprender de ti y poder aprender de otras personas también. Amén. Danos, Señor, la fortaleza y la voluntad para obedecer tu palabra, porque en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Recuerda compartir, suscribirte a nuestro ministerio, no te subestimes, dejarnos allí tu comentario, darle like a este video para que YouTube continúe reconociendo este video y que muchas más personas conozcan del amor de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.